Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria segundo grado. Matemáticas. Ángulos. Que los alumnos conozcan y utilicen las propiedades de los ángulos y diagonales de un polígono en la construcción de polígonos regulares. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la emisión correspondiente a matemáticas a través de Aprende en Casa. Una propuesta diferente y entretenida para que ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de su grado. ¿Recuerdan que para mantenernos sanos, además de procurar una dieta balanceada y hacer ejercicio físico, es muy importante mantener nuestra mente activa? Pues en esta emisión aprenderemos cómo deducir y usar las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. Recuerden tener listos su cuaderno y lápiz para anotar los ejercicios, las preguntas que les vayan surgiendo, así como las ideas principales de lo visto a lo largo del programa. Si les parece bien, entremos ya en el tema de nuestra sesión titulada Ángulos. Para comenzar, queremos saber cuántos polígonos conocen. Imaginen la mayor cantidad de polígonos que puedan. ¿Ya? ¿Fueron todos iguales? Tal vez imaginaron los polígonos con algún color o textura particular, pero ¿imaginaron algo dentro de ellos? Acompáñenos a ver el siguiente video en el que les brindaremos una explicación sobre las diagonales, las cuales están presentes en algunos de los polígonos. Hola, les doy la bienvenida a mi videoblog. Hoy hablaremos sobre las diagonales. Las diagonales son segmentos de recta que están presentes en casi todos los polígonos. Pero primero, debemos recordar que los lados de cualquier polígono son segmentos de recta que unen dos vértices consecutivos. Y por lo tanto, los vértices son los puntos donde se unen dos lados. Ahora sí, ¿cómo definiríamos una diagonal? ¿Cuáles serán sus características? Veamos la siguiente cápsula. Podemos trazar numerosos segmentos de recta que unan partes muy diferentes de un polígono. Cuando un segmento de recta une dos vértices no consecutivos, decimos que es una diagonal. En este ejemplo, ¿creen que este segmento sea una diagonal? No, porque si bien sale de un vértice, termina a la mitad del lado opuesto. En la siguiente figura, ¿este segmento es una diagonal? No, porque une un vértice con un punto arbitrario del lado opuesto. En cambio, este segmento sí es una diagonal, pues une dos vértices no consecutivos del pentágono. Ahora que ya conocen la definición de la diagonal, ¿cómo pueden saber cuántas diagonales tiene cualquier polígono? Es hora de analizar las diagonales de varios polígonos para deducir una fórmula. Para saber cuántas diagonales tiene este pentágono, trazamos las diagonales en orden y de vértice en vértice. Después de trazarlas, vemos que tiene 5 diagonales. Ahora, ¿cuántas tendrá este hexágono? Seguimos trazando las diagonales de cada vértice. Así vemos que tiene 9 diagonales. ¿Qué relación hay entre el número de lados o de vértices con la cantidad de diagonales que puede tener un polígono? Investiguémoslo trabajando con este decágono. Como podemos ver, al igual que todos los polígonos, tiene el mismo número de lados que de vértices. Vamos a denominar con la letra N al número de vértices. A partir de cualquier vértice, se pueden trazar diagonales a otros vértices de la figura, excepto hacia él mismo o hacia los dos vértices contiguos, debido a la definición que hemos dado de diagonal. Es decir, eliminamos siempre 3 vértices. La forma matemática de expresar la restricción anterior es: y como eso sucede para cada vértice o lado del polígono, resulta que
A la expresión anterior la tenemos que multiplicar por n. Ahora tracemos todas las diagonales de cada uno de los vértices y contémoslas. Como podemos ver, algunas diagonales se cuentan 2 veces, por lo que tenemos que dividir el resultado entre 2. Así, tenemos la fórmula para encontrar el número de diagonales de un polígono. N por n menos 3 entre 2. Podemos comprobarla en un polígono de 4 lados y en uno de 7 lados. Ya sabemos qué es una diagonal y cómo calcular el número de ellas en cualquier polígono. Además, las diagonales nos ayudan a determinar si un polígono es convexo o no convexo. Observa qué pasa cuando trazas todas las diagonales en un polígono convexo. Y ahora, fíjate qué pasa cuando trazas todas las diagonales en los polígonos no convexos. Una diagonal en un polígono convexo siempre está dentro de este. Cuando es un polígono no convexo, hay al menos una diagonal fuera del mismo. Antes de despedirme, les planteo un reto y les sugiero que lo resuelvan con ayuda de sus compañeros y de su profesor. ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo? ¡Hasta la próxima! Ahora que han visto el video y ya conocen sus diagonales, les preguntamos, ¿pudieron resolver el reto que aparece al final del video? ¿Qué polígonos no tienen diagonales? Queremos que imaginen nuevamente todos los polígonos que puedan. ¿Ya? ¿Qué características tienen en común? ¿Cómo catalogarían a esos polígonos? ¿Qué estrategia para clasificarlos? Ahora observen con atención el siguiente video e identifiquen las características de los polígonos que les permitirán conocer una nueva manera para clasificarlos. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Ya hemos estudiado qué son los polígonos y cómo hacer el cálculo de sus áreas. En esta ocasión analizaremos algunas de las características de sus ángulos internos y externos. Comencemos. Observa los siguientes polígonos. ¿Cómo podrías determinar el valor de la suma de todos los ángulos internos de cada uno de ellos? Recuerda que un ángulo interno es el que se forma por 2 lados de un polígono que tienen un vértice común y está contenido dentro del polígono. Para contestar la pregunta, seguiremos una estrategia que consiste en trazar triángulos dentro de un polígono a partir de uno de sus vértices. ¿Cuándo se pueden trazar con esta característica? Recordemos que las líneas que unen un vértice del polígono con otro no consecutivo se llaman diagonales y al trazarlas se forman triángulos. En todos los casos se obtienen 2 triángulos menos respecto del número de lados o de vértices del polígono. Observa. Entonces, podemos decir que n menos 2 es el número de triángulos que tendrá un polígono al trazar diagonales desde un mismo vértice. Ahora fíjate cómo los ángulos interiores de los triángulos que trazamos al interior de cualquier polígono cubren por completo los ángulos interiores de este. Por otro lado, sabemos que la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Y además, también sabemos que el número total de triángulos que podemos construir al interior de un polígono es igual a n menos 2. Entonces, si multiplicamos el número de triángulos que podemos construir al interior de un polígono por 180 grados, podremos saber cuánto suman los ángulos interiores o internos de cualquier polígono. Ahora analicemos qué pasa con los ángulos externos de los polígonos. ¿Cuánto suman los ángulos externos de un polígono? Un ángulo externo o exterior es aquel que se forma con un lado del polígono y la prolongación de su lado adyacente. Observa que la suma de un ángulo interior con su correspondiente ángulo exterior da como resultado 180 grados. Es decir, el ángulo interno y su correspondiente ángulo externo siempre son suplementarios. Esto sucede para cada vértice o cada lado del polígono. Es decir, si el polígono tiene n lados, esto se repite n veces.
Por otra parte, si en todos los vértices o lados restamos a 180 grados su correspondiente ángulo interno, entonces obtendremos el valor del ángulo externo del polígono en cada lado. Es decir, para tener el valor del ángulo externo en cada vértice, debemos restar a 180 grados su correspondiente ángulo interno. Pero ya habíamos obtenido la fórmula para calcular los ángulos internos de cualquier polígono. Por lo tanto, la fórmula para saber cuánto suman los ángulos externos de un polígono es: al quitar corchetes y paréntesis queda, y al reducir términos semejantes, nos queda finalmente que la suma de los ángulos externos de un polígono cualquiera es igual a... En conclusión, la suma de los ángulos internos de un polígono se puede obtener con la siguiente expresión. Y la suma de los ángulos externos de un polígono cualquiera siempre es igual a... Tomando esto en cuenta, ¿a qué es igual la suma de los ángulos internos y externos de este decágono? Hasta la próxima en el blog de las matemáticas. ¿Identificaron más características de los polígonos? Como pudieron observar, es posible realizar varios trazos auxiliares en los polígonos que a partir de sus regularidades nos permiten obtener algunas que pudiéramos necesitar, como por ejemplo la suma de los ángulos internos a partir de sus diagonales. Los invitamos a que tracen dos polígonos de su elección y que verifiquen si se cumplen estas características. Les proponemos ver el siguiente video para seguir explorando más relaciones que se cumplen en los ángulos de los polígonos. Hola, bienvenidos nuevamente al blog de las matemáticas. Hoy hablaremos del ángulo central de un polígono regular y de su relación con otros ángulos que se generan en el mismo polígono. Comencemos estudiando el ángulo central. Observen cómo se va trazando uno de los ángulos centrales en estos polígonos regulares. Con base en estos ejemplos, ¿cómo podrían definir al ángulo central? Observen que el ángulo central tiene como vértice el centro del polígono y como lados dos segmentos de recta que unen a este con dos vértices consecutivos del polígono. Es decir, el ángulo central se forma por dos segmentos de recta que parten del centro del polígono y unen a este con dos vértices consecutivos. Una vez que se ha definido el ángulo central, podríamos preguntarnos, ¿cuántos ángulos centrales tiene un polígono regular? Al trazar todos los ángulos centrales de un polígono, nos damos cuenta de que su número es igual a la cantidad de lados y de vértices. Otra cosa que se puede observar es que de la unión de todos los ángulos centrales del polígono se puede construir un círculo. En otras palabras, la suma de todos los ángulos centrales de un polígono regular es igual a 360 grados. Por lo tanto, para obtener la medida de un ángulo central en un polígono regular, basta dividir 360 grados entre el número de lados del polígono, el cual representamos con la letra N. Ahora les toca utilizar esta fórmula para calcular la medida de los ángulos centrales del siguiente undecágono. Por otra parte, ¿habrá una relación entre las medidas de los ángulos centrales y las de los ángulos externos de un polígono regular? ¿Habrá alguna relación entre sus ángulos centrales y sus ángulos internos? En caso de que las haya, ¿cómo creen que se relacionen los tres ángulos? Vamos a descubrirlo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, regular o irregular, se calcula multiplicando 180 grados por el número de sus lados menos 2. Por lo tanto, para obtener el valor de un ángulo interno en un polígono regular, donde todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, basta con dividir la fórmula anterior entre n, o sea, el número de lados de nuestra figura. Verifiquemos mediante esta fórmula la medida de los ángulos interiores del nonágono que acabamos de mostrar. Ahora analicemos la fórmula anterior desde otro punto de vista. Al eliminar paréntesis, obtenemos las siguientes expresiones algebraicas equivalentes. Pero n que multiplica y n que divide se eliminan y queda solamente... Observen bien el término que se resta a 180 grados.
¿Han visto esta expresión antes? ¡Claro! ¡La acabamos de ver! Es la fórmula para obtener la medida del ángulo central de un polígono regular. Entonces, resulta que el ángulo interno de cualquier polígono regular es igual a restar la medida del ángulo central a 180 grados. Ahora retomemos la fórmula anterior. Si pasamos al otro lado del signo igual el término 360 grados sobre n, obtenemos lo siguiente. Pero de nuevo, como 360 grados entre n es igual al ángulo central, resulta que la expresión algebraica nos está diciendo que la suma del ángulo central y el ángulo interno es 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. Nos resta analizar la relación que existe entre el ángulo central y el ángulo externo de un polígono regular. Ya vimos que el ángulo interno y externo de cualquier polígono son suplementarios, es decir, su suma es igual a 180 grados. Observen que si a 180 grados le restamos el ángulo interno, se obtiene el ángulo externo. Lo anterior lo podemos representar mediante la siguiente expresión algebraica. Pero acabamos de ver que el ángulo interno es igual a 180 grados menos 360 sobre n. Si sustituimos este valor en la ecuación anterior, nos da... Al reducir términos semejantes, llegamos a que el ángulo externo es igual a 360 grados entre el número de lados. Y de nuevo, recordamos que el ángulo central es igual a... Por lo tanto, el ángulo externo es igual al ángulo central en cualquier polígono regular. Todo esto ha sido muy interesante, ¿cierto? Resumamos las características y las relaciones entre los ángulos de un polígono regular que acabamos de ver. Hasta el próximo blog de las matemáticas. Es probable que hayan usado varios de estos ángulos para trazar algún polígono. Por ejemplo, el ángulo central. ¿Cuántos ángulos centrales tiene un polígono regular? Los invitamos a que tracen otros polígonos distintos a los que han trazado en este programa y a que comprueben que se cumplen este tipo de relaciones. No olviden guardar los productos de esta sesión en su carpeta de experiencias para que cuando regresen a clases puedan retomarlos con su grupo. Les sugerimos que no pierdan la oportunidad de comentar lo aprendido con sus familiares en casa. Seguramente ellos estarán dispuestos a escucharlos y también a compartir sus conocimientos. Invítenlos a ser parte de esta aventura. El conocimiento no tiene límites y tampoco la forma de obtenerlo. También les sugerimos reforzar lo aprendido en su libro escolar o en alguna otra fuente de consulta que tengamos sobre el tema. Para finalizar, les dejamos una pregunta más. ¿Para qué creen que les sirve lo que aprendieron en esta sesión? Piénsenlo y continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Cuántos polígonos conocen? Imaginen la mayor cantidad de polígonos que puedan. ¿Fueron todos iguales? ¿Imaginaron algo dentro de ellos? ¿Pudieron resolver el reto que aparece al final del video? ¿Qué polígonos no tienen diagonales? Queremos que imaginen nuevamente todos los polígonos que puedan. ¿Qué características tienen en común?
¿Cómo catalogarían a esos polígonos? ¿Qué estrategia pueden usar para clasificarlos? ¿Para qué creen que les sirve lo que aprendieron en esta sesión?